Buenas, bienvenidos a Taller de Programación. Hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones específicas de funciones. Vamos a hablar de la función main, porque hasta ahora, sin decirlo, nosotros estuvimos trabajando todo el tiempo dentro de una función, de una única función, que es main. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a agregar otras funciones. Pero main siempre estuvo ahí. Y vamos a hacer un par de aclaraciones. Fíjense que main, ¿sí? Línea 12, acá en este momento, es una función. Tiene tipo de datos, nombre, paréntesis, llaves. Es una función. Como acá, como pedir número, tipo de dato, nombre, paréntesis, llaves. ¿Sí? Es una función. Main es una función especial. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un código en C o en C++, no es exactamente lo mismo, pero digamos, tiene una raíz en común. Lo que ocurre es que hay un código de inicialización. Ese código de inicialización nosotros no lo vemos. Nosotros arrancamos nuestro programa dentro de main, pero hay otras cosas dentro de nuestro programa. Dentro de esas inicializaciones especiales está la invocación o la llamada a main. ¿Sí? Eh, Esta llamada a main, ¿sí? Este código de inicialización que tiene el software, es invocado por el sistema operativo. El sistema operativo, si ve un binario que no tiene main, no sabe por dónde empezar a ejecutar el programa. ¿Sí? Hay código binario que no tiene main, que son, por ejemplo, bibliotecas, frameworks, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya están compiladas, ¿sí? Funcionalidades ya compiladas que no necesariamente tienen un main, sino que son simplemente una colección de funciones, ¿sí? Como las que después vamos a ver más adelante. Eh, entonces, el sistema operativo llama main. Fíjense que main devuelve un entero. Y pasa, o acá está pasando lo que yo dije que no había que hacer, que es una función que devuelve un valor, pero no tiene return. ¿Sí? O sea, fíjense que yo llego al final de la llave sin return. Un purista de C o de C++ diría que acá tendría que haber un return 0, obligatoriamente. Bueno, la realidad es que el compilador, cuando no encuentra este return 0 y llega al final del main, lo agrega automáticamente. O sea, no es necesario, sí, nosotros lo que vamos a escribir es un return 0 al final, no hace falta escribirlo porque el compilador interpreta que si llegó al final del main y no encontró un return, entonces es return 0. Entonces es un valor por default, el 0. En el caso particular de main, es el valor por default cuando no encuentra el return. Ahora ustedes dirán, a ver, esta es una función que llamó el sistema operativo. ¿Qué hacemos con ese valor que devuelve? Bueno, los sistemas operativos lo que hacen es tomar ese valor que devuelve la función main e interpretarlo. Si es un 0, que es lo que habitualmente ocurre, significa que el programa terminó exitosamente. O sea, el programa terminó bien, por decirlo de alguna manera. Si nosotros ponemos un valor cualquiera distinto de 0, o sea, ponemos un valor que nada que ver, 1, menos 1, 10, 9, 20, 25, lo que sea, el sistema operativo va a interpretar que nuestro programa terminó mal. O sea, que nuestro programa falló en algún punto, que hubo un error y lo va a comunicar. ¿Sí? A los usuarios generalmente aparece una leyenda de error, a decir el programa terminó con el estado tal. ¿Sí? Eh, que es el número que es el distinto de cero, ¿no? Esto puede estar acompañado de un mensaje de error, si nosotros lo programamos, o no, o simplemente dice, terminó con el código menos 1, menos 10, 20, cualquiera. ¿tá? Entonces, era una práctica habitual en otra época tener un manual que decía qué significaba cada uno de esos números. ¿sí? Hoy en día no es una práctica muy común, generalmente se escribe el error en la pantalla para que el usuario no común, digamos, el usuario del programador, pueda entender dónde estuvo la falla. Ok, otra de las cosas que me gustaría hablar, que es algo que hablamos en algún momento cuando hablamos de variables locales y globales, acá nosotros cuando hablamos de variables locales, hablamos siempre dentro de main, pero ahora tenemos otras variables locales. Por ejemplo, num es variable local de pedir número. ¿sí? O sea, hay otro tipo de variables locales. Y esta variable local es creada cada vez que nosotros llamamos a pedir número.
cada vez que nosotros llamamos a pedir número, se crea esa variable num y al finalizar la función, que en este caso es en el return, o si fuese una función que no devuelve nada cuando termina la llave, ahí se libera el espacio de la memoria, o sea, desaparece, muere la variable local, ¿sí? Es muy preferible o es muy aconsejable siempre de tener variables locales y no tener variables globales. ¿Por qué? Porque al tener variables locales y tener todo bien separado en diferentes funciones, nosotros almacenamos eh, la memoria, la usamos y después la liberamos para que otras variables puedan tomar ese espacio de memoria. Eh, entonces, siempre es bueno tener todo en funciones y todo en variables locales dentro de esas funciones, porque así estamos haciendo un uso más eficiente de la memoria. Esa es otra de las ventajas de usar funciones. Este video, más que nada, era para hacer estas aclaraciones, en especial de main, y este pequeño detallecito de las funciones globales y locales. ¿Sí? Acuérdense, cuando una variable es local, yo acá no puedo acceder a num. ¿Sí? Num no existe dentro de main. Num solo existe dentro de pedir número. Así que bueno, este es un videito que es más bien teórico para explicar algunas cuestiones.